Bueno, ahora sí, buenas tardes. Estamos en la sesión de cierre semestral del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el día de hoy justamente tenemos una conferencia en línea caballeresca que nos va a ofrecer Isaac Yair Bonilla Pérez, eh, a quien voy a presentar brevemente. Isaac Yair Bonilla Pérez obtuvo el título de estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y obtuvo su título en el año 2024. Él participó en el tercer coloquio de titulación y tesis para letras hispánicas que organiza también el CETEMIR de la Facultad de Filosofía y Letras, tengo entendido que en 2023. Y luego participó el año pasado también en las jornadas de literatura medieval y aurisecular organizadas en el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, donde además leyó una ponencia sobre el libro de Caballero Cifar. Él es ayudante de profesor de la materia de literatura española 1 y 2 medieval desde el año 2023 y trabajó en el Fondo de Cultura Económica en promoción de la lectura. Actualmente tiene en prensa una reseña del libro El Molinismo, claves de un modelo cultural, de Fernando Gómez Redondo, en la revista Medievalia. El día de hoy nos va a ofrecer la conferencia Cifar, Garfín y Roboán, la evolución de la caballería molinista. Bienvenido, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al seminario, a los que están aquí presentes, al doctor por haberme permitido estar aquí. Ya está. Sí, lo voy a mover tantito, así. Pues yo les voy a presentar Cifar, Garfín y Roboán, la evolución de la caballería molinista. ¿O no? Como ya se sabe, en la Edad Media, los caballeros tuvieron tal importancia que se reflejaron en la historia y en la literatura, de tal forma en que la realidad inspiró a la ficción y la ficción a la realidad, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Es así que los caballeros de la literatura manifiestan ciertos comportamientos que corresponden al contexto ideológico y sociohistórico en el que se desarrollan. Esto puede verse representado en una de las obras más importantes de la ficción caballeresca castellana de entre el siglo XIII y XIV, el libro del Caballero Cifar, obra en la que los caballeros protagonistas de la narrativa principal, los cuales son Cifar, Garfín y Roboán, de acuerdo con Fernando Gómez Redondo, son modelos de ficción molinista, pues Gómez Redondo ha llevado a cabo diversos estudios acerca del molinismo como modelo cultural, denominado así por la influencia de María de Molina en el reinado de Sancho IV, su esposo. Denominado de quien conservó su memoria a través de la producción letrada para mantener los derechos linajísticos de Fernando IV y de Alfonso XI o Alfonso XI, como quieren llamarlo, ante una nobleza levantisca. Asimismo, ha explicado que la obra surge, bueno, aquí podemos ver la portada del libro de Caballero Cifar, y explica que la obra surge como consecuencia de problemas a los que se tienen que enfrentar la curia castellana y el entorno catedralicio tras la muerte de Sancho IV en 1295, lo que representa la configuración caballeresca de Cifar, Garfín y Roboán, de quienes de forma alegórica son comparados con Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI, correspondientemente, que a su vez tienen los tres niveles del molinismo que identifica a Fernando Gómez Redondo. Aquí vemos una imagen de Doña María de Molina y el modelo cultural denominado así por ella, su contexto. Vemos prácticamente cómo existe esta relación entre Cifar, Sancho IV, Garfín, Fernando IV, Roboán y Alfonso XI o XI.
Y vemos los tres niveles, los cuales son la anteposición de Dios sobre todas las cosas, como la principal guía de actuación en todos los órdenes de la vida, la virtud de la magnificencia, es decir, la disposición a superar toda suerte de dificultades, la primacía del seso natural, es decir, de la facultad de discernir las acciones humanas y sus comportamientos de esta facultad sensitiva dada por Dios a los hombres. Sin embargo, es necesario exponer la profundidad en que el molinismo se presenta en ellos, también de la muestra de una evolución a lo largo de la narrativa a través de la configuración de los tres caballeros, por lo que se mencionarán aquellos elementos que corresponden con el pensamiento letrado molinista en Cifar, Garfín y Roboán, que pues los menciono bastante porque es importante, además de los que indican una evolución en los personajes en comparación con el modelo caballeresco representado por Cifar al inicio de la obra. Para continuar con el análisis, para comenzar con el análisis, es preciso explicar que el retrato de caballero implica el valor que se atribuye al cumplimiento de relaciones horizontales y verticales, el valor guerrero, pero también la inteligencia y la galanura cortés, desde luego las virtudes. Lo que puede observarse en los caballeros Cifar, Garfín y Roboán, pero que se presenta al inicio de la obra con Cifar, del cual se menciona que era un caballero de armas y de muy sano consejo, a quien que lo demandaba de gran justicia, cuando le acomendaban algunas cosas, no la hubiese de hacer, de gran esfuerzo, no se mudado ni orgulleciendo por las desventuras fuertes cuando le venían, y siempre decía verdad y no mentira cuando alguna demanda le hacían. Esto hacía con buen seso natural que Dios pusiera en él. Por un lado, es notorio que la configuración de caballeresca de Cifar, a diferencia de otras obras, no cuenta con un nacimiento, sino que se presenta como un hombre maduro, el cual ya tiene una familia y lo único que le permite identificar su origen son los recuerdos de infancia, donde su abuelo le contó que su linaje proviene de la India en relación al rey Tarek, quien en la ciudad de Babilonia comenzó a labrar una torre contra voluntad de Dios y contra mandamiento de Noé que subiese hasta las nubes, y pusieron nombre a la torre Magda. Dicha maldición provoca que los caballos de Cifar mueran al 10.º día y no pueda cumplir su vasallaje al no ser llamado al servicio de armas y, por consecuencia, su familia viviera en escasez y deshonra. Ahora bien, la configuración caballeresca de Cifar y de sus hijos, aquí vemos que está la relación con el rey Tarea, está cargada de elementos caballerescos propios del molinismo, los cuales ya se han mencionado con anterioridad y salen a relucir en la aventura de Cifar en busca de patrimonio propio. El primer nivel, referente a la anteposición de Dios, se hace presente en la locución de su abuelo, a quien, después de preguntarle si con sus buenas costumbres podría llegar a tan alto lugar, de quien recibe la respuesta: dígote que si con la merced de Dios, si bien te esforzares, a ello y no te enojares de hacer bien, que por bien face puede hombre subir a tan alto lugar. La presencia de Dios en la configuración de Cifar es fundamental en su representación molinista, pues además de ser nombrado como el caballero de Dios, porque se tuvo siempre eh, con Dios y Dios con él en todos los fechos, al igual que el santo, tiene puesta la fe en Dios y rechaza los bienes terrenales, razón que le permite abandonar su reino con su esposa e hijos, y antes de iniciar el viaje fueron a hacer oración a la iglesia y oyeron misa, así lo hacían cada día antes que cabalgasen o vieron oída misa, tomaron su camino. La misa es importante ya que a través de ella se verifica la devoción del caballero a Dios, que no abandona ni siquiera ante una batalla. Un claro ejemplo de esta devoción es la locución: defiéndanos Dios que puede, y que tras salir victorioso de una batalla le dice a sus caballeros: Dios nunca fue desigual de sus fechos, pues él tan gran buena andanza nos dio hoy en este día por razón de ella, no creo que nos quisiese dar a tan gran quebranto otro sí por ella. Esta característica suma tanta importancia en la configuración de Cifar,
porque su devoción le permite establecer un diálogo con una entidad celestial, la cual, como una voz del cielo, le dice: Caballero bueno, non desconortes que tú verás de aquí adelante que por cuantas desaventuras te vinieron, que te verán muchos placeres, en muchas alegrías, en muchas honras, en un poder faz como tuvieres por bien. El segundo nivel, que corresponde a la magnificencia, es una característica que se muestra a lo largo de la aventura del caballero. Esta, entre los que se encuentra su estancia en la villa de Galapia, donde libró una batalla contra el sobrino del conde Éfeso, que tenía cercada la villa, de la cual se dice que tal fue la aventura del caballero armado que erró la lanza al caballero Cifar. Él fue ferido muy mal de guisa que cayó en tierra muerto. El caballero fue a tomar al caballo del muerto por la rienda y trácholo de la rienda a la dueña, que estaba cuitada, pero rogando a Dios que guardase a su marido de mal. Lo que demuestra no solo las habilidades guerreras del caballero, sino también su capacidad para superar la dificultad que se le presenta. Como se puede ver en su estancia en la villa de Galapia, cuando Cifar combatió contra el conde Éfeso, señor de las huestes, a quien diole una gran lanzada por el costado que él pasó las guarniciones, metióse por el costado la lanza bien 2 palmos y dio con él en la tierra. Posteriormente, este nivel se presenta cuando Cifar y Grima pierden a sus hijos. A Carfín y Roboán, cuando los marineros que contrató secuestran a Grima, pues a pesar de las dificultades y contratiempos que tiene que enfrentar Sifar, logra llegar al reino de Mentón, donde libra una batalla contra el rey de Ester y se casa con la infanta, hija del rey de Mentor, por cobrar muchas villas en muchos castillos que eran perdidos en tiempo del rey Josué. El tercer nivel, que refiere al seso natural, es un elemento que que se expone en el caballero su especial capacidad para adecuarse y maniobrar en un mundo real con las limitaciones y dificultades que se le son propias. Al principio de la obra, este nivel se revela en Cifar cuando es descrito como un caballero de muy sano consejo a quien se lo demandaba. Asimismo, esta característica se refleja con diversos momentos en los que da ejemplo a Grima para inducirla a guardar secreto y cuando alecciona a sus hijos en el apartado los castigos de Mendo. Estos tres niveles en Cifar son los que definen las buenas costumbres, su cultivo y su mantenimiento sobre las que gira la práctica totalidad de la producción letrada de este periodo. Por otra parte, respecto a la evolución, de acuerdo con Amezcua, la mutabilidad es entre otras, la razón por la cual el caballero carece de armazón de carácter, de fundamentación en los actos que desarrolla, lo que permite que su configuración se deslice insensiblemente a otra identidad postiza adquiriendo otro nombre. Lo que se puede ver prácticamente aquí, incluso en las imágenes del Códice de París, no solo en los nombres que pasa de Cifar a Caballero de Dios y después a Rey de Mentón, sino en el Códice de París donde podemos ver un cambio que existe entre Cifar joven y el Cifar del Reino de Mentón, donde ya es rey. Esta mutabilidad o evolución se refleja en los nombres de Cifar y sus hijos, pues estos se los dan sus propias hazañas, y es una clara evidencia de que cuando el caballero cambia de estado, de personalidad o de sentimientos, el título, que no es otra cosa que el nombre del caballero, deberá cambiar. Esto puede observarse en el título que recibe durante su aventura en busca de patrimonio cuando su nombre cambia a Caballero de Dios y al llegar al reino de Mentón y casarse con la hija del rey, después de la muerte del antiguo monarca, al asumir su posición como gobernante, el nombre que recibe es el rey de Mentón. Además de que a pesar de que en la obra no hay una descripción física de Cifar al comienzo, sí menciona algunos cambios físicos durante su gobierno en el reino de Mentón, cuando Grima le ve más gordo que solía y que le había crecido mucho la barba, lo que a lo mejor algunos dirán acerca de mí ahorita que me ven, los que me conocieron antes. Lo que en palabras de Campos García Rojas, la gordura es la personificación de aquel bienestar, tanto en los territorios como en la esfera política, de la impartición de justicia.
Y la barba crecida refuerza la idea de que Sifar es también ahora un rey en correspondencia con el estado espiritual, intelectual y justo del reino de Mentón. Por otro lado, en Garfín comienza su participación desde una temprana edad, cuando es separado de su familia tras el rapto por una leona, mientras Sifar y Grima dormían al pie de una fuente cerca de la ciudad de Falak. Sin embargo, su participación en la obra es menor en comparación con la de su padre y su hermano, ya que su patrimonio, al ser el primogénito y heredero del reino de Menton, está asegurado. Por lo que los tres niveles del modelo cultural molinista únicamente salen a relucir durante su combate contra el conde Nazón hasta los castigos de Menton. En primer lugar, la anteposición de Dios se manifiesta en dos ocasiones en la locución de Garfín. La primera es cuando tras ganar la batalla contra el conde Nazón, alecciona a su amigo diciendo: no querrá Dios que el diablo, que es mantenedor de la mentira, venza al que es mantenedor de la verdad. La segunda ocasión es cuando regresa al reino de Mentón y le dice a Sifar: ahora, rey de Mentón, Roboán y yo, con él y con estos caballeros buenos vuestros vasallos que vos me distes, y con la vuestra aventura y con la merced de nuestro Señor Dios, vos traemos aquí preso al conde Nazón, el conde Nazón. Consecutivamente, la magnificencia en la configuración de Garfin se observa en la superación de tres dificultades que se le presentan. La primera está ligada con su destino heroico, la cual es el rapto por la leona en el episodio de cómo una leona llevó a Garfin, el fijo mayor del caballero Sifar, que aquí podemos ver cómo se lo está llevando la leona entre sus fauces, mientras Sifar está cansado y parece que Grima está suplicando. Aparte de que Rowan lo está viendo, simplemente cómo se lo lleva. Lo cual es gracioso, ¿no? Está como asustado, parece que está asustado. Donde sufre una separación familiar y es rescatado por un burgués que estaba cazando con sus perros, el cual dice: yo andando el otro día a Catza con mis canes, con mi compañía, sentí que los canes se espantaban mucho. Yo fui en pos ellos, fallé que iban latiendo en pos una leona que llevaba una criatura en la boca muy fermosa. Sacudieron gela y tomé yo la criatura en los brazos y trajéronmela. Ya que a pesar de encontrarse en peligro, Garfín es rescatado y criado por una familia adoptiva, hasta que eventualmente logra encontrarse con su familia biológica. La segunda dificultad sucede tras reencontrarse con Grima, su madre, donde ella echóse a dormir entre ellos como sus fijos que había perdido, cobrado nuevamente, que no se faltaba de hablar con ellos ni se podía partir de ellos, debido a que es encontrado durmiendo junto a ella y su hermano, son condenados a muerte, pero se salvan tras ser reconocidos por Sifar después de haberle contado cómo se reencontraron con su madre después de haberse perdido. La tercera dificultad es el enfrentamiento contra el conde Nazón, donde demuestra las habilidades bélicas que le permiten salir victorioso en el momento que diole un muy gran golpe al conde, que le cortó la manga del gambax con el puño de guisa que cayó la mano en tierra con la espada, con el espada. En tercer lugar, el seso natural en Garfin radica en la educación que recibe Sifar como rey de Mentón por medio de los castigos de Mentón. Aunque, debido a que su participación se limita a ser uno de los receptores para los cuales han sido escritos, esto debido a que como primogénito y heredero del reino de Mentón no necesita realizar un viaje para la obtención de su propio patrimonio. Estos tres niveles son fundamentales en la configuración de Garfin porque además de ser representativos del pensamiento letrado molinista, fungen un papel importante en las pruebas militares ajustadas a la dicotomía que enfrenta la lealtad, la de la caballería manceba, representada por los hijos de Sifar, con la traición, el comportamiento de Nazón y su sobrino. Respecto a la evolución en la configuración caballeresca de Garfin, hay un
una notable diferencia como lo son los elementos de origen heroico en la infancia de Garfield, entre las que se encuentra la belleza, la marca de la mordida, el fosterage, el cual se refiere a la crianza por padres adoptivos, la herida en batalla y la investidura, de la cual solo se menciona la caballeresca a pesar de recibir el condado del Conde Nazón, mientras que la marca de la mordida sirve como un identificador y funciona en la anagnórisis de los personajes cuando una manceba que estaba en el hospital paró en ellos mientes, porque oyó decir muchas vegadas a su señora que hubiera dos pijuelos, el uno que elevara la leona, el otro que perdiera, violos como que se pararon a la puerta de una casa donde estaba un león, y que dijera el uno al otro, hermano, mal faces en te parar y cascarmentado debías de ser leona que te levó en la boca e hubieras a ser comido de ella, y non sino por los canes de mi padre que te acorrieron, porque te obo a dejar y aún las señales de las dentelladas traes en la espalda, por la que Grima logra identificarlo como su hijo en el reino de Mentón, la cicatriz en la mejilla que obtiene al combatir contra el conde Nazón, en la que el conde Nazón dejó correr el estoque, fue a dar en la mejilla a Garfín, simula una marca de nacimiento y representa el aprendizaje en batalla. El crecimiento de la barba que se menciona después del combate contra el conde Nazón, de la que se dice que a un mancebo era ese entonces, le apuntaban las barbas, se relaciona con la sabiduría que obtiene Garfín como caballero y heredero del reino de Mentón, además de su madurez sexual. Por último, Roboán, el hijo menor de Sifar, al igual que Garfín, inicia su participación desde una muy temprana edad, cuando se separa de su familia, después de perderse en la ciudad de Falak por buscar a su madre que salió corriendo tras su caballo. Aunque su participación, a comparación de Garfín, es mayor debido a su posición como segundo génito, razón que lo impulsa a buscar su propio patrimonio y que permite que la configuración molinista de Rowan se presente desde su estancia en el reino de Mentón hasta su investidura como emperador de Trígrida. El primer nivel en Roboán, correspondiente a la anteposición de Dios, se puede observar en las acciones en la locución de Roboán desde antes de la batalla contra el conde Nazón, pues afirma, podemos oír misa en este campo antes de que lleguen aquellos caballeros que en todos nuestros pechos debemos anteponer a Dios, lo cual, al igual que con Sifar, es el reflejo de su devoción a Dios, que tampoco abandona antes de batalla y según Rodríguez Victoria, funge como como una forma de reconocer y procurar el orden terrenal y la preparación del alma para la trascendencia. El segundo nivel, que corresponde a la Magnificentia, se hace presente desde su pérdida en la ciudad de Falak, en la que, al igual que su hermano, se relaciona con su destino heroico. Es rescatado por la esposa del burgués que rescató a Garfín, de la que se menciona que, estando a las feniestras, la esposa del burgués, con aquella, con aquella criatura en los brazos, Garfín, vio venir a una criatura muy hermosa del tamaño de aquella o poco, siendo esta la primera dificultad que tuvo que superar a tan temprana edad. Por otro lado, también es importante mencionar nuevamente su condena a la muerte en el reino de Mentón, donde su testimonio de vida logró salvarlos. Pero este nivel realmente reluce en la batalla contra el sobrino del conde Nazón, porque aquí, además de demostrar sus habilidades guerreras contra el traidor, logra superar al enemigo. Después, en su búsqueda de patrimonio propio, la Magnificentia se combina con la anteposición de Dios en el reino de Pandulfa. Tras su victoria contra el reino de Grimalet, le, cuando le dice a la infanta Seringa, no lo hierra el que a Dios se acomienda, porque yo me encomendé a Dios, falléme de por bien, que a él fue mi amparador y mi defendedor en esta lid, en querer que el campo fuese en nos por nuestra aventura. No obstante,
la mayor prueba de Magnificencia en la configuración de Roboam es el final de su aventura, en la que tras ser investido como emperador de Trígrida, tiene que superar la dificultad de defender su propio patrimonio contra la monarquía levantisca, donde los siete condes y los siete reyes que encarnan los pecados capitales y de aceptar la hipótesis tras el combate real subyacería una psicomaquia, un combate alegórico entre virtudes y vicios. El tercer nivel, referente al seso natural, tiene mayor relevancia en la configuración de Roboam que en la de Garfin, porque la participación de Roboam después de los castigos de Mentón permite demostrar el uso que hace de los consejos que le da su padre en su aventura, como lo es cuando gracias a sus virtudes recibe la investidura de caballero en el imperio de Trígrida y puede aconsejar al emperador, que también lo servía en todas las cosas que él podía tan lealmente que lo hizo para le aconsejar. No había ninguno que también acertase el buen consejo dar como él. Conforme a la evolución de la configuración caballeresca de Roboam, al igual que con Sifar, hay una manifestación en la investidura de Roboam, quien a pesar de no recibir explícitamente un cambio de nombre, sí hay un cambio de posición en el gobierno en el que reside de caballero a emperador. Igualmente, a diferencia de Sifar y Garfin, recibe una doble investidura de caballero, una en el reino de Mentón y otra en el imperio de Trígreda, y una doble investidura como emperador, una por vía matrimonial en las ínsulas dotadas y otra en el imperio de Trígreda. Asimismo, otros indicadores de la evolución en la configuración caballeresca de Roboam que comparte con Garfin es el origen del caballero, en el que Roboam tiene elementos similares al del origen heroico, como lo es el fosterage, cuando es rescatado y adoptado por la familia del burgués, la belleza, que es elemento de fijación, eh, es elemento de fijación de la esposa del burgués en el momento de ser rescatado, y la herida por el estoque en la barbilla que recibe en la batalla contra el sobrino del conde Nazón, la cual se asemeja a la marca del nacimiento del héroe en la configuración de Roboam. Para concluir, es importante mencionar que el libro de Caballero Cifar es una obra de ficción caballeresca hispánica que incluye en su narrativa principal tres caballeros protagonistas, Cifar, Garfín y Roboán, los cuales en su configuración caballeresca incluyen los tres niveles del molinismo en relación con los personajes históricos a los que se contraponen, por lo que cada uno de estos caballeros reflejan los tres niveles en diferentes situaciones a las que se enfrentan de acuerdo a las necesidades de cada personaje. Es necesario mencionar que en Garfín estos niveles no se hacen presentes, eh, no se hacen tan presentes como lo es con su padre o con su hermano, ya que su participación es muy breve, principalmente en su separación y reencuentro con su familia y en la batalla contra el conde Nazón, lo que demuestra una evolución en comparación con el modelo caballeresco inicial. Por otro lado, en Roboán, el molinismo se hace más presente porque su participación es más duradera en la obra y al ser el segundo génito retoma las andanzas en busca de un patrimonio propio. Igualmente, con este trabajo, pues la investigación pudo identificar diversos elementos en los caballeros mencionados que indican una evolución de la configuración caballeresca inicial, de forma homogénea y heterogénea, como la ausencia de un origen heroico en Cifar, que en la de Garfín y Roboán sí hay, y que el cambio de los nombres indica una evolución en cada uno de los caballeros y las características físicas que se mencionan en ellos. Muchas gracias y les dejo la bibliografía si quieren revisarla. Listo. Muchas gracias, Isaac Yair Bonilla Pérez, por esta conferencia
sobre el libro El Caballero Cifar, que seguramente me imagino que habrá despertado inquietudes, preguntas, producto del sesgo natural o no en los participantes, aquí o allá en el otro mundo. ¿Alguna pregunta o comentarios? Sí, Aurelio Iván Guerra. Yo, a falta de seso, buen seso natural, aquí porque no, no sé si entendí mal, pero al final en tu conclusión hablabas de tres niveles del molinismo y creo que fueron los que fuiste marcando a lo largo de tu presentación, ¿verdad? Solo que Sí, como al inicio no sabía que eso era importante, no le puse atención. Uno era el magnificatio, la magnificencia. la anteposición de Dios, la magnificencia y el seso natural. Ah, ok. Bueno, esa era mi pregunta. Ok, gracias. Gracias, Aurelio. Carlos, ¿levantaste la mano? Lo iba a levantar, pero pues ya, sí, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Es que sí vi como que la habías levantado. No, justamente estaba buscando aquí la manita. Solamente alguna cosita. ¿No te parece un poco exagerado atribuir a los tres personajes casi como una identificación con los tres reyes? Porque así vendría como que María de Molina es Grima y que su marido tiene una maldición. O sea, no perdamos de vista mucho de la, de la nefasto que existe tras Ifar, ¿no? Y eso, diríamos, de alguna manera ah, pues no sería del todo muy grato o no se presentaría así la corte, ¿no? O sea, si esta identificación, los tres reyes son iguales a los tres personajes, es algo exagerado, y sobre todo pensando porque Alfonso XI, no, pues no va a ser emperador de nada, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no sientes un poquito forzada una identificación total? Porque yo Ah, sí. total, sí, yo diría que sí, pero de alguna forma funciona en analogía debido a la función que buscaba María de Molina al hacer estos tres personajes, en los que buscaba primeramente iniciar, bueno, mantener la memoria de Sancho IV, después criar, por decirlo así, es que se me olvidó el nombre, para enseñar a Fernando IV cómo debería actuar a través de Garfín, pero debido a su poca participación dentro de los reinos de Castilla y León, justamente quería hacerlo sobre Alfonso de XI, que justamente es lo que peleaba también principalmente, y esto lo menciona mucho Fernando Gómez Redondo en El Molinismo, claves de un modelo cultural donde dice que buscaba leccionar justamente a estos futuros príncipes e infantes a través de estas figuras para que buscaran a más. A pesar de que no se lograban directamente, trataba de ser un poquito análogo al respecto. No sé si respondí la pregunta o... Bueno, creo que aquí está más bien el asunto. Me parecería más adecuado hablar de analogías que identificación, porque casi si estamos pensando en Sancho IV, entonces supondríamos que el de la maldición era Alfonso X, que de alguna manera don Juan Manuel sí va a ver esta visión así negativa de la familia de Alfonso X, ¿no? Y que el legítimo y buen linaje es el de su padre. Em, pero, o sea, me parece más que adecuado hablar de analogía porque diríamos, ¿qué hacemos con los episodios qué sería este viaje al trasmundo, ¿no? Con la diableza, por ejemplo. ¿Se le apareció una diableza en la realidad? Pues sería más que nada como una forma de leccionamiento sobre las cosas que podrían suceder no directamente, sino hacia cómo debería de actuar, ¿no? Y que hay un justo
un castigo de alguna forma, un aleccionamiento con respecto a estas malas acciones, ¿no? Malas costumbres se llaman. Es decir, Quizá ahí está, ahí podría tener algo que ver lo que señala María Jesús Lacarra Ducay con el ejemplo vivido para la experiencia en las Islas Dotadas, ¿no? Donde sí. más que una analogía del que algo le haya vivido, haya experimentado tal cual, sino las enseñanzas, ¿no? Podría ser. Lucila Lobato levantó la mano. Hola, gracias a todos. Perdón porque no sirve mi cámara. Muy bien, muchas felicidades, Isaac. Muy bonito tu trabajo. Yo no conozco la tesis y me gustaría hablar un poco de justo lo que comenta Rubio Pacho. Es un poco, diríamos, arriesgado hacer una identificación directa, ¿no? Respecto al molinismo es muy, muy Gómez Redondo, ¿no? O sea, el único que lo ha hecho más enfático este asunto del molinismo en el CIFAR. Pero me gustaría que nos comentaras un poco, además de estos rasgos y estos niveles, ¿qué piensas tú respecto al modelo propiamente de caballero, ese caballero medieval que está, digamos, inaugurando en la península gracias al caballero Sifar? ¿Qué te parece a ti esta influencia? Vamos a ponerle influencia para que Carlos no se enoje tanto. Esta influencia de el molinismo en estos caballeros que tú ves, estos tres rasgos que me parece interesante el hallazgo. ¿Cómo serían este personaje ideal, este personaje modelo del caballero que quisiera el molinismo implantar más que la analogía directa, sino cómo deberían ser estos caballeros eh, ideales en el CIFAR? Pues principalmente respecto de esto, yo creo que María de Molina se enfoca mucho hacia el cristianismo, hacia esta parte de evitar las traiciones y siempre ser leal sobre todas las cosas que hacen, sobre las aventuras y ser un caballero que es de que sepa manejar bien sus acciones, lo cual es bastante interesante principalmente también, porque de alguna forma incluso quizás lo mencione un poco extraño y lo menciono mucho porque es el que más lo ha estudiado. Fernando Gómez Redonde pone de manifiesto de alguna forma que pone, reestudia de alguna manera las enseñanzas de Alfonso X y las replantea en función de la imagen de Sancho IV. Entonces, es interesante cómo maneja esto a lo largo de la aventura de Sifar, de Garfien y de Roboán, donde estos caballeros nunca caen, bueno, casi nunca caen en ciertas malas costumbres y cuando lo llegan a caer, o desde el principio, con la maldición que tiene Sifar por su linaje, de alguna forma logran superarlo y cambiarlo hacia un modelo, podría decirse, perfecto de caballero, que incluso llega a ser distinto de otros. Bueno, no sé si respondo a la pregunta o me fui por otro lado. Sí, no, me parece bien. Pero entonces, ¿por qué el autor del CIFAR buscaría em, ubicar las aventuras de los personajes en la India, o sea, lejos, ¿no? Si lo que quiere es este énfasis cristiano, que sí me parece, pero usa dos modelos diferentes. Bueno, en primera, toda esta ubicación en los reinos lejanos, y dos, pues la historia geminada griega de la separación familiar, ¿no? O sea, como que tiene dos modelos narrativos el autor y le mete el modelo caballeresco, ¿no? Como que es interesante cuál sería la intención del autor para seguir los lineamientos de María de Molina, como ves. O AXA también, que ya se puso preocupado. Yo, ¿Cómo ven o qué?
Pues yo diría que prácticamente este uso de la India es hacia las tierras lejanas. En realidad, pues estaba platicando con Axa que incluso un poquito acerca de la Madis de Grecia, que hemos estado viendo aquí, de que utilizan estas tierras lejanas como tierras mágicas. A lo mejor es esta parte acerca de la antigüedad. No sé si Axa tenga algo más que decir aparte aquí. Bueno, aquí antes Joy levantó la mano. ¿Es de esta pregunta? Perdón, perdón. ¿Es de esta respuesta? Ah, a ver, si la escuchan. Sí, grito. ¿Se oye? Vente para acá. Ah, sí, hola. Lo que quería decir es que justo está documentado que la magia desde los clásicos un poco la empezaron a tomar como algo exótico y bueno, como el primer mago es Zoroastro, pues de ahí empezaron a decir como, ah, sí, justo viene de Persia, ¿no? Y es algo que va a quedarse mucho en las caballerías. De hecho, bueno, perdón, ya sé que siempre hablo de lo mismo, pero de hecho las hechiceras, sí, muchas de ellas son de las Indias, por ejemplo, o explícitamente de una tierra exótica de Asia y Oriente, precisamente porque sigue muy arraigada esta idea de que toda la magia, aunque ya esté racionalizada, aunque sea libresca, va a venir de lugares exóticos. O sea, sí hay una relación estrecha entre magia y exoticidad, sobre todo si tiene que ver con mujeres. Sin embargo, para los hombres también aplica. O sea, sí, la magia que no es de pacto con el diablo, sí es algo exótico. Y ya, solo eso quería decir. Hola. Es que Creo que no, no sé. les vi un like de Sí, yo creo que también un poco conforme a lo que ha dicho Joy, también no sé ustedes qué piensan, que tal vez justo poner en un lugar así lejano esta posibilidad, pues permite como un poco, si bien si hay un mensaje o una intención muy clara de María de Molina, pues al mismo tiempo pues no deja de ser mujer en un contexto donde no es tan fácil y que de alguna manera, de esa manera lo suavice o lo disfrace un poco, se me ocurre. Sí, incluso, bueno, quisiera agregar algo. Fernando Gómez Redondo también menciona un poco este conflicto que tuvo ella como reina al enfrentarse ante esta monarquía levantisca, porque la veían como mujer y no como la legítima heredera, sino que era la única tutora de alguna forma, nada más de lo que era Fernando Cuarto y Alfonso XI. Entonces ella tenía que posicionarse de alguna forma también y que incluso don Juan Manuel hizo, bueno, Fernando Gómez Redondo menciona que hizo el conde Lucanor con esta intención de ser tutor realmente de Alfonso XI y se lo hubo en disputa con María de Mónaco. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Preguntas? ¿Disputas? ¿No? Bueno, pues yo por ahí tenía algunas preguntas que me apunté aquí, o comentarios más bien. Em, que me llamó la atención, bueno, ahora que lo dijiste, Isaac, esto, cuando hablaste del buen sexo natural de Roboán, como luego se dice que da buen consejo, ¿no? Cuando Ujú. estaba entre Grida y que señalan que era y que esto se repite en muchos casos, como en Tristán, ¿no? En algunos ejemplos de Tristán, donde el personaje, el caballero joven, da buen consejo a un rey. Pero me llama la atención aquí cómo después de su padre, creo, tú me desengañarás, es quien da buen consejo a él siendo joven y también se dice de Grima, su mamá, que era buena, que era virtuosa y que por eso tenía, daba buen consejo, ¿no? Creo que es interesante cómo se hace recaer el dar buen consejo en otros personajes o en los personajes, además de Cifar, ¿no? Ahí es muy claro como este padre, ¿no? Esta autoridad, pero cómo va transmitiéndose y cómo llegando a Roboán, ¿no? Siendo porque se supone que es joven, Sí. ¿no? Entonces creo que no sé, me pareció interesante.
No sé muy bien qué tenga que ver, pero me parece que es curioso cómo se va manifestando en eso, ¿no? Muy claramente, ¿no? El saber dar consejo. Sí, pues esta Grima es una mujer muy virtuosa. No me quise enfocar un poquito en esa parte porque estábamos hablando acerca de la configuración caballeresca directamente, pero Grima toma un papel importante porque es la que impulsa incluso a Cifar a abandonar las tierras. Y por eso dicen que es representación de María de Molina, una analogía más bien, perdón, para no decir representación, una analogía de María de Molina porque justamente María de Molina fue la que impulsó a Sancho IV a decirle que retomara el reino contra los infantes de la Cerda. Y fue que se casó incluso con ella en contra de, ¿cómo se llama? La orden de su padre Alfonso X mismo. Y fue la que fue guiando a lo largo e incluso se menciona una estudiosa acerca de María de Molina que menciona que su papel fue tan importante que fue reina 3 veces y él será análogo al respecto de esto. Es lógico que sea muy virtuosa al ser una analogía en gris. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, y de alguna manera Grima funciona como consejera y es esta importancia de la que hablabas, Isaac, de decir, bueno, ¿quién mejor puede aconsejar al caballero, al rey, no? Sino las personas más cercanas a él, ¿no? Entonces, hablar también una especie de evitar la misoginia de la mujer en general de la época en Grima, poniéndola sabia, muy prudente, muy que se sobrepone a todo lo que pasa, ¿no? Ahí sí podríamos ver una analogía bastante directa con María de Molina, ¿no? Y sobre todo la idea del consejero. Perdón que haga el pero yo tengo un artículo sobre eso del buen consejo de Grima, ¿no? En el CIFAR. Ah, Hay que claro. revisarlo. ¿En dónde está? Creo que no sé, en al, no me acuerdo, luego se los paso por el Ok, Classroom. sí. Y que sí, ahí es curioso entonces incluso llevarlo a la misma reflexión a las otras mujeres en la obra, ¿no? En los otros personajes femeninos, como la de Pandulfa, la princesa con la que se casa primero Sifar, luego la nobleza, ¿no? Y Sí, ver cómo ocurre eso, porque nobleza, aunque no da consejo como Grima, ni se dice que sea virtuosa, pues sí es una mujer, pues que al menos, pues, se no sé si es comporta, la hacen sabia. comportarse bien, ¿no? Porque Ajá, ajá. sí, Y es interesante eso, ¿no? Cómo son los otros personajes femeninos, que casi tampoco se estudian mucho, ¿no? Algo estudió Nacheli Manzanilla Mancilla, justo de Grima también en de su tesis. Grima también. Pues creo que en el mismo trabajo donde está el de Nacheli está el mío. No me acuerdo dónde ¿Era es, el libro pero del César? No, puede ser, no me acuerdo. no sé. Bueno, Pero reviso. Ujú, sí, pero es interesante, ¿no? Ver sí. cómo son los otros personajes femeninos, ¿no? Ujú. Que sí que los hay, ¿no? Sobre Ujú. todo porque en la época y en el género, en los apólogos que también vienen de esta idea de la India y de todo eso, de lo exótico, es una literatura bastante misógina, ¿no? Entonces, en cambio acá las mujeres son buenas consejeras, son prudentes, todo aquello contrario a lo que se habla del engaño de las mujeres, precisamente, como el Sendebar, todo eso. Salvo la Diableza y la que estaba en el lago en Surfareo, que era el diablo, la esposa del diablo, ¿no? Salvo esas dos, yo creo que todas las demás son virtuosas, ¿no? También hay Pero una ve que es fantásticas, ¿no? Claro. Ujú. también hay una en la aventura de la Dama del Lago con el Caballero Atrevido. Ajá. Hay una que lo tienta que es similar incluso a la aventura que tiene Roboán. Ujú. Algo dice aquí Carlos. Ay, que ya se fue. ¿Qué dijiste, Carlos? Grima, recursos y propósitos en la configuración de un personaje. Si está en Cifar y sus libros. Ah, ok. Si Cifar y esa es sus. Lucila, Y el de Nacheli o es al revés, no me acuerdo. bueno, Ambos deben estar ahí. sí ella trabajó a Grima, pero no me acuerdo si ella En trabajó la tesis de esta licenciatura. parte Sí, en la tesis sí. No en sé la si en tesis.
En el artículo sí me acuerdo que habló de grima, pero no en este sentido de, em, de consejera, o no lo recuerdo, pues. Claro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario allá en el otro mundo? En las Islas Dotadas, que no en las islas, que es acá en Ciudad Universitaria. Bueno, pues si no tienen más dudas, preguntas, podemos dejarlo allí. Sí. Pues muchas gracias nuevamente, Isaac Yair Bonilla Pérez, por esta interesante conferencia. Siempre quedan cosas por hacer con el CIFAR, ¿no? Sí. Y siempre surgen nuevas cosas, tendrás pendientes por hacer. Entonces, pues muchas gracias al público asistente en presencia y a los que están allá en el otro mundo. Muchas gracias por todo. Esta es la semana, la última sesión del seminario. Con esta cerramos el semestre y pues bueno, ya volveríamos en agosto del año, del semestre próximo, que comenzaremos. Ya les mandaré el aviso previo para que hagamos la instalación de apertura, que tendremos ahí que calcularle, porque como tenemos el Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y la semana previa, la de precongreso, puede ser una locura. Entonces ya veremos ahí cómo lo organizamos para que funcionemos y entonces quizá arrancaríamos Cristabel y yo, que quedó pendiente nuestra participación con el Amadís de Grecia. Bueno, pues si no hay más anuncios. Sharon, bueno, la tradición clásica, el coloquio se está llevando en estos momentos aquí en la facultad y mañana y el miércoles. Sharon, creo que ¿ya se fue Sharon? Ah, no, ahí estás. Sharon, creo que es el miércoles, ¿no? Sí, no, mañana en Mañana, la mañana. mañana en la mañana y después, dentro de 2 semanas, si no me equivoco, es el de la fortuna en la UAM Iztapalapa, por si también les interesa acudir, y creo que ya serían los anuncios parroquiales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Felices vacaciones, aunque nos seguiremos viendo por aquí, pero que pasen buen periodo intersemestral y vacaciones de verano.